Yo, gente, el acercamiento que tiene la audiencia con una obra es bastante peculiar, ya que esta, aunque suene descabellado, se verá expuesta a muchas primeras impresiones antes de presenciar una historia. Quizás a la publicidad que un producto posea, los famosos openings o intros si estamos hablando del nicho de la animación japonesa, o el simple título del cual ya he hablado anteriormente. Son esta cantidad de datos que recibe una persona que hacen que puedan interesarse en cierta película, libro o serie. Son esos ganchos los que se encargan de eso. Sin embargo, existe un elemento que es probablemente el mayor motivo por el que un público decide permanecer consumiendo un contenido y que es sumamente importante dentro de la estructura de una narrativa. Este es el inicio, o el comienzo, o la introducción, o el primer capítulo. Ok, hablaré de los inicios o primeros capítulos en una historia, específicamente acerca de cómo hacer un buen comienzo para estos en cualquier tipo de formato. Pero antes de empezar, quiero contar que esto es solo mi opinión y trataré de argumentar cada cosa que mencione. Habiendo aclarado, empecemos. Como siempre digo en este tipo de videos, en la descripción les estaré dejando la playlist que contiene la serie de videos de los cómo hacer un buen y el link para que entren a la caverna, que es el grupo de Discord del canal en el que podrás interactuar más conmigo y compartir tus historias y dibujos con otros dibujantes y escritores que, a pesar de que sean algo raros, igualmente son panas. Pero dejando de lado la publicidad y entrando más en el tema del video, pasemos una vez a los 4 puntos que yo considero que hace a un buen comienzo una historia, los cuales son el primer paso, la información, el género inicial y el propósito. Este probablemente sea el punto más importante de todo el video, ya que si no se emplea, pues será imposible aplicar los 3 restantes. El punto se reduce a un pequeño imperativo: simplemente empieza. Y esto puede sonar como algo tonto, pero en serio hay muchísima gente que paraliza totalmente el proceso de escritura por este detalle, lo cual es normalmente originado por el hecho de que la mayoría de escritores novatos piensan que como hagan un primer capítulo o comienzo, es como quedará para el proyecto final, pero eso no es así. Considero que un inicio puede incluso desarrollarse aún más allá de algún plot point o incluso misma introducción, y después volver al inicio para acomodar o cambiar las cosas que uno considere que tengan que ser acomodadas o cambiadas. Y es que el proceso de escritura de algún tipo de guión no necesariamente tiene que seguir la misma línea temporal que tenga la trama que se está tratando. De hecho, Sidefield en el manual del guionista recomienda a sus estudiantes centrarse en el final, el principio y luego los plot points en ese orden, y siempre apuntando en crear una buena estructura para un guión. Así que es lo que digo, tener miedo de dar el primer paso por pensar que no habrá vuelta atrás no vale mucho, ya que probablemente tengan que haber muchísimas revisiones a lo largo de todo este proceso. Y sé que la página en blanco es un muro bastante difícil de romper. De hecho, yo he vivido eso bastante cuando tengo que redactar un guión para los videos del canal. Pero una cosa que me ayuda realmente es el escribir con la mente en blanco, sin titubear y sin mirar hacia atrás, ni siquiera para acomodar una palabra o dejar una coma que me faltó. Y me puedo dar el lujo de hacer eso porque sé que puedo darle revisiones más adelante y ya habré hecho algo para poder desarrollar. Así que pienso que lo principal para hacer un buen comienzo en una historia es hacer un comienzo, sea mediocre, malo o bueno al principio. Una vez se haya iniciado el proceso, vendría el agregar la información correcta del inicio. El consejo por excelencia que se escucha / lee en cada blog o video de internet que habla acerca de cómo escribir un buen inicio para una historia es el de plantear los elementos que nos acompañarán a lo largo del viaje dentro de una trama, ya que esa es la función principal de la fase de introducción de una obra: el presentar los nuevos personajes, el conflicto principal, el world building, entre muchas otras cosas. Cosa que es bastante cierta y como principio de la narrativa es bastante acertada. Sin embargo, me parece que no solo hay que tener en cuenta las cosas que se presentan en una historia, sino también el cómo se presentan, ya que aquí podrían mostrarse ciertos disgustos por el público dependiendo de la manera y el ritmo en el que se presentan dichos elementos, como la sensación de ambigüedad por la falta de información o la sensación de saturación por la gran cantidad de datos. Por eso pienso que la mejor manera de llevar un buen balance es teniendo en cuenta el choque que yo bauticé como la información sutil versus la no sutil. Fue el mejor nombre que se me ocurrió. El caso, ¿a qué me refiero con esto? A que en las historias se pueden presentar información de manera más sutil sin la necesidad de estampársela directamente a la cara a la audiencia. Por esa razón es que también se suele decir que muchas veces es mejor mostrar que decir en formatos como películas, animes o incluso mangas, ya que es una manera bastante sutil pero sobre todo efectiva de transmitir la información al público de lo que éste está consumiendo, debido a que es más difícil sentirse abrumado por los nuevos elementos más sus características que se están planteando desde un principio. Y es aquí donde entra la
relación entre la información sutil y la no sutil, porque me parece que debería haber un balance entre estas. E incluso yo diría que la primera debería tener más peso, quizá un 70-30 para que la audiencia no se abrume de tanta información, pero que tampoco se pierda, no entienda la trama o lo que está sucediendo. Esto es algo bastante básico y que se puede ver en cualquier tipo de historias. Por ejemplo, en Son como niños nos cuentan la infancia de 5 amigos y de cómo la muerte de su entrenador será el detonante para que estos se reúnan nuevamente, y todo sin la necesidad de ser explicado por un narrador o algo así. Entonces, una vez teniendo en cuenta la manera más acertada para introducir los elementos que deseamos que sean presentados en el comienzo de nuestra obra, ahora hay que dejar un interés en las personas para que éstas se queden, lo cual se hace por medio del género inicial que poseerá una historia independientemente del tono que tenga. Toda narración tendrá un género al principio de su introducción y que dependiendo de cómo sea su historia, este estará más o menos presente. ¿De cuál estoy hablando? ¿Del género de acción? Nope. ¿De la comedia? Nope. Entonces el romance, tampoco. Estoy hablando del género de suspenso. Verán, hace tiempo hice un video de Anohana en el que hablaba de los efectos biológicos que ocasionaba el storytelling en las personas, y en donde menciono que una de las hormonas que se podían liberar a la hora de contar una historia era la dopamina, una hormona que se encarga de mantenerte concentrado en lo que estás viendo, que te motiva y que te brinda más memoria. ¿Y cómo era el storytelling capaz de liberar esa hormona en las personas? Pues por medio del suspenso, y este suspenso se encuentra en básicamente cualquier tipo de historia en mayor o menor medida, debido a que cualquier obra posee ese ciclo de esperar a que suceda algo. Otro consejo bastante sonado a la hora de crear un gran comienzo es que hay que tener un gancho, pero ese gancho, lo quieras ver de la manera que quieras, siempre podrá ser simplificado a una pregunta, un misterio. Esto obviamente puede quedarse como algo indirecto y que no se presente de manera tan obvia, como por ejemplo, ¿por qué Asta posee un grimorio de 5 hojas? O ¿cómo demonios hará Mashiro para que su manga se vuelva un anime? Lo que sí considero que debe estar siempre presente son las emociones dentro de un inicio. El evocar emociones a partir de ese género inicial es un gancho que permite mantener a la gente pegada a la trama inicial. Por eso es que también es recomendable empezar una historia en medio de la acción de algún suceso, siempre y cuando este sea interesante. Por ejemplo, Batman The Dark Knight inicia con un robo de banco, o a Jin, que comienza con una guerra y la introducción de un ser inmortal. Este tipo de acciones generarán distintos tipos de emociones y en consecuencia habrá más preguntas que necesitarán una respuesta, y la única manera de ser respondidas es siguiendo la historia. Obvio, si te gustó la trama y cómo fue presentada. Igual, es por esto que digo que el misterio y el suspenso son los géneros iniciales de una historia, ya que me parece un poco mediocre por parte de una historia ajena a este tono que simplemente viva de estos para poder seguir siendo vista. Por ejemplo, Shingeki no Kyojin tenía muchísimos misterios por resolver, pero a mi parecer no vivía únicamente de esas preguntas, ya que tenía muchos momentos buenos que se presentaban dentro de la misma trama. Tapar un hueco jamás había sido tan épico, por ejemplo. De todas maneras, todos los puntos que he tocado hasta ahora dependen mucho de la perspectiva que tiene el autor con respecto a su obra en general y que va más allá de su inicio. Por eso me parece que el propósito es lo que importa al final de todo. Un buen inicio debería establecer / introducir elementos como personajes, objetivos, conflictos, etc. También hay que buscar una manera de enganchar a la gente por medio de la evocación de emociones y del uso correcto del storytelling. Estoy de acuerdo con consejos y principios como esos. Sin embargo, como siempre digo en este tipo de videos, también estoy de acuerdo con que estos principios siempre se pueden romper. Por eso es que más allá de los tips de cómo hacer una buena introducción, pienso que el detalle se encuentra en cómo queremos establecer este inicio y que vaya con el propósito inicial de una historia. ¿En qué se quiere centrar tu obra? ¿En los sentimientos de los personajes? ¿En una aventura desenfrenada? ¿En un juego de supervivencia? Pensar en esto puede ayudar en la estructura del comienzo, ya que se pueden adaptar. Ahora, este propósito no es algo que solo se limita al simple inicio, sino a la obra en general. Por esa razón es que también debemos ser capaces de observar la relación que tienen en especial el inicio con el final, ya que estos serían los extremos de cualquier estructura narrativa, y que por lo general son vistas como la pregunta y la respuesta, o el conflicto y la solución respectivamente. Por eso es importante la cuestión correcta de lo que habla una historia para que ésta sea respondida al final. Lo que quiero decir con esto es que hay dos tipos de preguntas: la que te engancha para continuar la historia y que se basa simplemente en la curiosidad, cosa que puede ser respondida a mitad o a lo largo de la serie, y la que se responde al final, que es básicamente la que contiene el mensaje de la obra y que en teoría debería ser respondida en la conclusión de la obra a modo de resolución. Por ejemplo, Kung Fu Panda 2 nos plasma de una manera bastante eficaz el propósito entero de la película, y en base a esto se inicia la historia con un flashback que nos presenta la conexión que tiene el héroe de la historia con su antagonista y que nos establece la pregunta de quién soy, cosa que será contestada a lo largo
largo y al final de la película, y que se lleva a cabo por la intención que se tenía al mostrarnos estas primeras escenas del comienzo. Un pasado, un presente y una cuestión. Me parece que tener presente la importancia del mensaje que quieres hacer llegar a tu público es una gran fuente de inspiración y creatividad que puede ayudar a formar un inicio lo suficientemente llamativo y funcional para ese primer capítulo o comienzo de tu obra. En fin, el inicio es bastante importante dentro de una obra, ya que es la primera cucharada que probaremos a una historia totalmente nueva para nosotros, y que, como mencioné anteriormente, será una parte fundamental para darle sentido al propósito entero de una obra completa, presentando de esta manera preguntas que formarán el interés y quizás posterior aprecio de una persona por una historia. Estos fueron los puntos que yo considero que tienen un buen comienzo dentro de una historia, que pueden ayudar a potenciar el efecto dentro de una obra en general. Ahora les pregunto, ¿creen que hayan otros más que a mí se me haya pasado a mencionar? Si es así, me gustaría saberlo. En este canal habla acerca de anime y dibujos. Si te interesan uno de estos dos, o mejor aún, ambos, entonces puedes suscribirte para no perderte ninguno de los videos que vendrán. Y si quieres acompañarme en mi progreso como dibujante, me puedes seguir en Instagram como Artekuma, y también en Twitter si deseas interactuar más conmigo. De verdad, muchísimas gracias por ver el video. Espero que si tienes una opinión o punto de vista distinto al mío, me lo dejes en los comentarios. Eso sería muy fino de tu parte. Y si te gustó el video, deja tu like. Habiendo dicho esto, espero que nos encontremos de nuevo en otro video. ¡Chao!